Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una sección de parte de su servidor, Elvis Yamil Covarrubia Chávez, en esto que tenemos como tal la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones y Psicocotidianidad. Agradecer a Centros de Integración Juvenil Unidad Colima que nos permite hacer este tipo de videos para ustedes. Hoy vamos a hablar, y lo titulé así, hablemos de las autolesiones, un silencio que grita. ¿Por qué surgió el tema o por qué propongo este tema? Hace poquito regresamos a la modalidad presencial a nivel escolar y aunque son burbujas, los profesores han empezado a detectar esto que con anterioridad ya se había detectado, pero que hoy en día tal vez pueda ser un síntoma o una angustia aumentada después de volver a retomar actividades cotidianas donde la interacción con el otro tal vez está causando angustias en los adolescentes o tal vez la violencia que se vio aumentada en los hogares también puede ser un origen o una causa de esta situación. Entonces, vamos a hablar como tal de las autolesiones, un silencio que grita. Y quiero empezar con una pequeña reflexión acerca de este tema, la cual dice lo siguiente: las cicatrices tienen el extraño poder de recordarnos que el pasado es real. Esta cita es extraída del libro All the Prairie Horse de la autora Cormac McCarthy, por si en algún momento desean leerlo. Y bueno, ya de antemano, esta cita nos dice mucho. Pareciera que el tener cicatrices nos hace recordar cierta situación del pasado, cierta experiencia desagradable, y como lo vamos a ver más adelante, esta cita nos está resumiendo en pequeñas palabras, en estas pequeñas frases, en esta pequeña frase, todo lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué son las autolesiones? Se describe como aquel comportamiento en el que alguien se causa daño a sí mismo. Son lesiones autorrealizadas de baja letalidad o poco daño intencional, de carácter socialmente inaceptable, llevadas a cabo para reducir una angustia psicológica. Esto según el actor Walsh en el 2006. Pero, ¿con qué intención hacen estos actos estas personas, estos adolescentes? Bueno, pues con la intención de tratar de enfrentar un dolor emocional, una ira intensa y una frustración. Y para esto debemos hablar del afecto. ¿Qué es todo estado emocional, penoso o agradable, vago o preciso? Y yo recuerdo que hace poquito que fui a intervenir en una secundaria, ponía el ejemplo acerca del alcohol. Y fíjense cómo los estados emocionales, esta ira o esta frustración, pueden hacernos asociar palabras o situaciones tan solamente con un hecho de recordar. Yo les decía, para algunas personas el alcohol puede simbolizar o puede significarse que mi familia se va a reunir y que vamos a estar en convivencia familiar, sin alteraciones, sin problemas. El alcohol yo lo asocio como un factor para socializar, sin excederme, sin consumir más allá de lo no debido. Mientras que para otros, la palabra alcohol y familia puede estar asociado a problemas, a golpes, a insultos, a maltratos, a gritos, con mis integrantes de la familia, ya sea el tío con otro tío, mi abuelo con mi papá con mi mamá. Entonces, dense cuenta que muchas veces estos significantes, estas simbolizaciones, estos ejemplos que yo les pongo hoy en día con el alcohol, pueden causar frustración y pueden causar un dolor emocional. ¿Por qué lo hace quien lo hace? Quien lo hace para señalar, denunciar, expresar y a veces hasta gritar a través de estas lesiones el dolor del que han sido objetos y que actualmente presentan. Por lo tanto, las heridas que se realizan funcionan como calmantes, minimizan ese dolor emocional, convirtiéndose en un dolor físico que provoca bienestar debido a que la herida
presenta la expresión del sentimiento de tristeza y dolor que se vive. Cada vez que una persona se autolesiona y ve la herida, le recuerda ese dolor que no puede hablar, que no puede expresar, que no puede manifestar, sino solamente a través del autocortarse. Pareciera que su psique, su capacidad mental y emocional la sobrelleva, y de tener esa angustia, esa frustración, ese miedo, ese enojo, ese estado emocional interno, excede lo interno y se convierte en algo externo, donde represento con esas heridas esa tristeza y ese sufrimiento. Ahora, estos adolescentes o las personas que realizan las autolesiones utilizan mecanismos por los que se produce la automutilación. Todavía no están claros, pero parece que funcionan a través de 3 trayectorias. La anulación de las emociones no deseadas. Yo anulo, yo niego, yo olvido o trato de olvidar estas emociones desagradables como fórmula para distraerme de los sentimientos intolerables que vienen en mis pensamientos y que se manifiestan en mis emociones y conductas. Entonces, para yo no comportarme de cierta manera, para no estar pensando constantemente en eso, genero una herida. Pero, como vamos a ver más adelante, se busca como alternativa o como necesidad y requisito el que tú asistas a atención psicológica. Yo les decía a los adolescentes, hoy hay varias instituciones que ofrecen atención psicológica. Una de ellas, pues de donde nosotros somos voluntarios, es Centros de Integración Juvenil. Yo les digo a los adolescentes, hay una línea de vida que ustedes pueden buscar en Facebook, y hay un número telefónico donde tú te puedes comunicar ante una situación desagradable o ante algún problema que te esté causando otros problemas en tu vida cotidiana, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en la escuela, y ustedes se pueden comunicar ahí. Esta es una opción, Centros de Integración Juvenil, pero están otras instituciones que pueden brindarles esta atención, como el DIF, como los CAPA, como los clínicas especializadas, el IMSS también. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Otras de las trayectorias que hacen estos mecanismos en los adolescentes es su materialización, hacer que la emoción se convierta en un dolor tangible. Esa emoción desagradable de tristeza, de frustración, se vuelve tangible cuando yo veo en mi cuerpo este dolor y este sufrimiento que tengo aquí, que en algún momento fue interno, pero que ahora lo tengo que materializar, lo tengo que ver, lo tengo que palpar, lo tengo que tocar. Tiene que ser visible para mí, para entonces ese dolor ser disminuido aquí y manifestarlo en mi cuerpo. Otra es su transformación, otra trayectoria es su transformación. La autolesión provoca la relajación de endorfinas. Esto ocasiona cierta analgesia. Pareciera que, y ustedes se han dado cuenta, en nuestra vida cotidiana, cuando a alguien le duele la cabeza, le dicen que se tome un paracetamol. Pues para las personas que tienen estos problemas emocionales, esta frustración, esta ira, esta tristeza, el autolesionarse es un analgésico para ellos que provoca una sensación de bienestar. Desde la vertiente de la neurofisiología se ha constatado que la acción de cortarse estimula la segregación de opioides endógenos a nivel cerebral, que producen la sensación de calma y lucidez. De aquí también su componente adictivo. Alguien que se autolesiona no es que se autolesione solamente una vez, lo va a hacer constantemente. ¿Por qué lo va a hacer constantemente? Porque la dificultad de manifestarlo, de ponerlo en palabras, de compartirle a alguien más su sufrimiento, es difícil que ellos busquen estrategias si no se acercan
a una orientación psicológica, si no hay un adulto que los contenga, que los guíe, que los oriente. Entonces ellos deben de empezar a generar habilidades de comunicación, donde se den cuenta que el estar tristes es algo que probablemente lo pueden compartir con alguien más, y ese alguien más los puede orientar, los puede escuchar, los puede guiar. Pero entonces vemos que también hay como un patrón de conducta donde me corto, libero endorfinas, estas endorfinas me hacen tener una calma y una lucidez, y entonces se vuelve en un proceso adictivo. Cada vez que ese pensamiento de frustración o ese estado emocional desagradable venga a mi mente, voy a acudir a la autolesión, y la autolesión se va a convertir en un circuito adictivo. El tipo de malestar emocional del cual desean aliviarse puede dividirse en dos categorías. La mayoría de los individuos que se autolesionan dicen querer aliviarse de situaciones de gran contenido emocional. En este caso, afirman poseer emociones tales como el enojo, la vergüenza, la ansiedad, la tensión, la tristeza, la frustración o el desprecio. Y ustedes deben de darse cuenta como familiares, tratar de procurar saber un poco más allá de lo que ya saben. Probablemente para ti como papá o mamá, creas o consideres que conoces a tu hijo, pero desafortunadamente hay datos de los cuales tal vez no te has dado cuenta, que tal vez desconoces, y esos son los que están haciendo que probablemente tu hijo se esté autolesionando o que tu alumno se esté autolesionando. Aunque este tipo de conducta resulte difícil entender en toda su amplitud, escuchamos en boca de muchos adolescentes: mejor sentir esto que no sentir nada. Imagínense lo que manifiesta un adolescente al decir esto: mejor sentir esto, el autolesionarme, que no sentir nada. Estoy rayado y me calma. No puedo dejar de hacerlo. Tengo mucha rabia y así me descargo. No podía más y creí que iba a volverme loca. Estaba aburrido. Este tipo de frases son las que los adolescentes suelen manifestar cuando cometen este tipo de actos de autolesión. En otros casos, ni siquiera tienen palabras para explicar ni la intención ni la situación emocional que los lleva a pasar la acción de esa manera. Y ahora, muchas veces asociamos esto de las autolesiones con el cutting, que se traduce como el cortarse, pero esto se manifiesta en el 72% de los adolescentes. Otra forma de autolesionarnos es las quemaduras. Y recuerdo que a la secundaria que fui, un adolescente me enseñó, como en forma de presunción o de manifestar su situación, que él tenía 2 quemaduras en los dedos. No supimos, o no supe yo, porque no quise evidenciar la situación, el por qué él se la realizó. Pero el hecho que me haya hecho saber eso es que en algún momento él se autolesionó. Golpearse o rascarse el cuerpo con demasiada intensidad también es una forma de autolesionarnos. Pareciera que el cortarse se ha descubierto que está más asociado hacia las mujeres, y el quemarse o golpearse o rascarse en el cuerpo aplica tanto en hombres como mujeres, pero esto último de golpearse es aplicable más en los hombres. Cuando ellos están en una ira o en una frustración muy inmensa, ellos golpean las paredes, rompen cosas, andan golpeándose la cabeza. Otras formas de autolesionarse, que yo recuerdo una situación que en una primaria que atendía a un niño, era que se arrancaba las cejas. Otra era que se arrancaba el pelo también. Esa es otra forma de autolesionarse, porque el estado emocional en el que se encuentra no es el más grato. No desconozco lo que este niño estaba viviendo en su hogar, pero lo más probable es que no venía de una familia estructurada, organizada,
que lo pudiera contener, que tuviera una educación en relación a bases fundamentales a través de valores. Pero imagínense que un niño pequeño de 7 u 8 años se esté autolesionando desde temprana edad. Probablemente a futuro, esto que se manifestaba como como arrancarse las cejas o el pelo, después se convierta en un acto más grave o se manifiesta en otro tipo de conductas. No dejarse cicatrizar las heridas es otra de las cosas que se pueden manifestar las autolesiones, es otra conducta. Todos a veces hemos tenido alguna cortada, alguna herida, alguna quemadura accidental y surge la cicatriz, la costrita. Eso de no dejarnos que cicatrice y quitarnos la costrita es otra forma de autolesionarnos. Entonces dense cuenta, probablemente muchos tenían la idea de que solamente era el cortarse, pero hay otras manifestaciones de autolesionarnos y que probablemente no las sabíamos o que no las habíamos pensado tal cual de esta manera. Ahora, ¿qué factores pueden aumentar el riesgo de las autolesiones en los adolescentes? Una es una historia previa de autolesiones en la familia. Probablemente papá o mamá también sufrieron de estas situaciones, pero a veces esto no se comparte y cuando lo vemos manifestado en el hijo, no tenemos la confianza suficiente para decirle que yo también viví algo que él está viviendo. Y debe de haber una comunicación recíproca en estas situaciones. Experimentar agresión y violencia es otro factor de riesgo que puede aumentar la probabilidad de que surja esta situación de la autolesión. Condiciones de salud mental. Probablemente ya hay un trastorno de ansiedad o depresión que puede estar en la persona y que su salud mental va a estar afectada y puede también ser un factor de riesgo para aumentar la posibilidad de las autolesiones. La baja autoestima es otro factor de riesgo. La pobre imagen corporal y autorrechazo. Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y cómo rechazamos esa idea de nuestro cuerpo. Hoy en día, y ya tiene tiempo, asociándose a una idea de que el cuerpo perfecto es el cuerpo esbelto, pero no es que sea tal cual así, sino tu alimentación, tus horas de sueño, tus horas de descanso, y estas rutinas que se tienen, el hacer ejercicio, el hacer deporte para tener una vida sana, es parte de, pero una pobre imagen corporal muchas veces va a depender en los adolescentes de lo que me diga el otro. Yo recuerdo una situación de alguien conocido que hace mucho tiempo me platicaba que su padre siempre la criticaba. Siempre la juzgaba, es que estás gorda, es que por qué no haces ejercicio, es que comes como puerca, es que nada más te la pasas comiendo, es que cuando vas a conseguir novios y ve nada más en el espejo, no te das asco. Imagínense que un adolescente crezca con un padre y con estas ideas que el padre está impregnando en su mente y que tal vez desde la niñez se lo está comentando. ¿Cuál va a ser el sufrimiento que él viva o ella viva? Entonces la imagen corporal va a depender de cómo tú le das solución como padre a esta situación, cómo él se va a valorar y respetar su cuerpo y de lo contrario, cómo puedes generar una pobre imagen y que él al final se autorreproche o autorrechace esta situación. Otra son las pocas habilidades de afrontamiento, cómo tratamos de resolver los problemas. Y una más, por agregar un factor de riesgo que puede aumentar las autolesiones, son los problemas en la escuela. Ahora, dos características importantes a mencionar. Una es la dificultad de hablar sobre qué les está pasando a nivel emocional. Y todo adolescente tiene esta incapacidad, pero sobre todo estas personas que cometen las autolesiones. ¿Qué les hace sufrir? Su cuerpo, sus amigos, la presión social, las relaciones sentimentales con sus padres o con en el noviazgo, la sexualidad. Este tipo de cuestiones son las que debemos de plantearnos
pero va a depender de que el adolescente empiece a comenzar a hablar con alguien, con un psicólogo, con su padre, Yo les decía, tal vez muchas veces no nos podemos acercar a mamá o a papá, porque mamá o papá en su poca capacidad para entendernos, escucharnos, más bien nos va a enjuiciar, nos va a criticar, nos va a tachar, nos va a señalar, nos va a evidenciar. Y eso tal vez muchas veces impide que nos acerquemos con papá o mamá a platicar. Pero probablemente hay una tía, un tío, un primo, un vecino, nuestro profesor, si es que se da la oportunidad, el psicólogo, la trabajadora social de la escuela, alguien o una institución aquí como centros de integración. Entonces esa es una característica, la dificultad de hablar sobre lo que están pasando a nivel emocional estos adolescentes. Otra es la baja capacidad de resolución de conflictos o tener conflictos difíciles de resolver y no tener el apoyo de un adulto que los guíe. Si se dan cuenta, pareciera que es sumamente importante el que exista un adulto para ellos, que los oriente, los guíe y los vaya escuchando poco a poco, sin prejuicios, sin etiquetas, sin señalamientos, sin reproches. Ahora, unas recomendaciones que podemos hacer para estas personas que están viviendo esta situación. Una es escribir los pensamientos y sentimientos que son angustiosos, como una forma de dejar de ir ese pensamiento. En vez de autolesionarte, tener un diario donde tú escribas ante qué situación te das cuenta de que surge este pensamiento y que cada vez que tú quieras autolesionarte, escribas cómo te sientes en ese momento para evitar autolesionarse. Otra puede ser tomarse un minuto y respirar o meditar. Cada vez que yo intervengo en una primaria, en una secundaria, hago ejercicios de respiración. Y ustedes pueden darse cuenta, a veces venimos agotados, fastidiados de la rutina, y el tan solo hecho de cerrar los ojos, respirar profundo y liberar poco a poco, nos calma. Entonces, eso también puede ser una de las recomendaciones. Salir a caminar, a relajarte de los factores desencadenantes que tal vez los encuentras en tu casa o en la escuela. También puede ser otra forma y otra recomendación. Otra es llamar a un amigo o a un miembro de la familia cuando te sientas orillado a cometer este tipo de actos. Otra más es escuchar música o ver una película. Y una última opción y recomendación puede ser la regla de los 15 minutos. Aplazar 15 minutos la necesidad de hacerte daño y el objetivo es que desaparezca el deseo impulsivo de tener que hacer algún tipo de daño, de tenerte que hacer algún tipo de daño. Si hay dudas, si hay preguntas, si ustedes quieren proponer algún otro tema, con todo gusto estamos disponibles a poder abordar otro tema de su interés. Esto es para ustedes, este espacio lo crean ustedes y yo solamente soy un portavoz de la información que tal vez a ustedes les puede interesar. Esto es Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Agradezco si me regalas tu like, si compartes con alguien más este video y si nos dejas tu comentario de dónde nos ves, qué te pareció el tema, qué podemos mejorar, si te interesa que vayamos a alguna escuela a impartir esta temática. Estamos en toda su disposición en el estado de Colima, al menos en Villa de Álvarez, Comala y Coquimatlán. Y pues bueno, agradecer a Centros de Integración Juvenil Unidad Colima por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes. Y pues bueno, me despido. Mi nombre es Elvis Yamil Covarrubia Chávez. Suscríbete, ayúdame a suscribirte para que lleguemos a más personas y que pues tal vez le pueda ser de utilidad este tipo de información. Nos vemos, hasta luego en un próximo video.